Imagina que es tarde en la noche. Estás acostado en tu cama, la habitación apenas iluminada por el resplandor azulado de tu teléfono. Estás deslizando el dedo por las redes sociales medio dormido cuando aparece un anuncio. Una voz suave y confiada te promete que puedes saltar cuánticamente a tu realidad ideal. Te dicen que la física cuántica ha demostrado que tu conciencia crea tu realidad, que puedes manifestar riqueza, amor, salud perfecta, simplemente alineando tu vibración con el campo cuántico. Por un momento sientes algo, esperanza, quizás, una pequeña chispa de posibilidad. Después de todo, suena científico. Mencionan electrones, ondas de probabilidad, el observador que colapsa la función de onda. Si los científicos más brillantes del mundo dicen que la realidad es extraña a nivel cuántico, entonces tal vez, solo tal vez, hay algo de verdad en esto. Pero luego viene esa otra sensación, esa pequeña voz en el fondo de tu mente que pregunta, espera, ¿esto es real? ¿O me están vendiendo algo? Y aquí está la cosa, esa voz tiene razón en preguntar. Porque lo que te acaban de describir no es física cuántica, es una imitación brillante, un disfraz que usa palabras científicas para vender algo que la ciencia nunca dijo. Pero, y esto es importante, eso no significa que la mecánica cuántica sea aburrida o que no tenga nada asombroso que ofrecer. Todo lo contrario. La realidad cuántica genuina es más extraña, más desconcertante, más profundamente misteriosa que cualquier fantasía de manifestación. Solo que no funciona de la manera que los vendedores de cursos quieren que creas. Permíteme llevarte a otro lugar por un momento. Son las 3 de la mañana en un laboratorio de física en alguna universidad. Las luces fluorescentes zumban suavemente. Una estudiante de doctorado está sentada frente a una computadora, mirando datos que acaba de recopilar de un experimento de interferencia con fotones individuales. Ha pasado meses calibrando el equipo, eliminando fuentes de error, verificando cada variable, y ahora, mirando los resultados, siente ese escalofrío particular que solo conocen quienes se han asomado al comportamiento cuántico de la materia. Los fotones, partículas individuales de luz, han pasado por su aparato uno por uno. Cada uno fue detectado como un punto único en una pantalla, pero después de miles de detecciones, esos puntos forman un patrón de interferencia, el tipo de patrón que solo debería aparecer si cada fotón hubiera pasado por ambas rendijas al mismo tiempo, interfiriendo consigo mismo. Un solo fotón, comportándose como si fuera una onda que se extiende por el espacio. Hasta que lo mides, y entonces es una partícula puntual. La estudiante no está pensando en manifestar un auto nuevo o en atraer a su alma gemela. Está pensando en algo mucho más inquietante. ¿Qué significa que una partícula no tenga una posición definida hasta que la mides? ¿Qué estaba haciendo ese fotón antes de que lo detectara? ¿Existía siquiera de la manera en que pensamos que existen las cosas? Estas son las preguntas que mantienen despiertos a los físicos, no porque sugieran que podemos controlar la realidad con nuestros pensamientos, sino porque sugieren que la realidad misma es más extraña de lo que nuestra intuición cotidiana puede captar. Y esa es la tensión central que vamos a explorar juntos en este viaje. Por un lado, existe una industria multimillonaria que ha secuestrado el lenguaje de la física cuántica para vender esperanzas vacías, cursos de manifestación cuántica, pulseras de energía entrelazada, meditaciones para colapsar la función de onda a tu favor. Todo esto suena impresionante, pero cuando examinas la física real, descubres que estas afirmaciones no tienen ningún fundamento en lo que los científicos realmente han descubierto. Por otro lado, y esto es lo que hace que este tema sea tan fascinante, la mecánica cuántica genuina contiene misterios profundos que aún no hemos resuelto. Hay debates entre los físicos más respetados del mundo sobre qué significa realmente esta teoría, sobre la naturaleza de la medición, sobre si existen múltiples universos, sobre cómo reconciliar lo cuántico con la gravedad. La diferencia es que estos misterios son honestos, no prometen soluciones fáciles, no se venden por cuotas mensuales, simplemente están ahí, desafiando nuestra comprensión, invitándonos a pensar más profundamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer en las próximas horas? Vamos a caminar por el filo entre el asombro y el escepticismo. Vamos a desmontar las mentiras sin perder la maravilla. Te voy a mostrar qué dice realmente la mecánica cuántica, en un lenguaje que puedas seguir sin necesidad de un doctorado en física. Vamos a hablar de superposición, pero te explicaré lo que realmente significa, no la versión de película de ciencia ficción. Vamos a explorar el entrelazamiento,
ese fenómeno que Einstein llamó acción fantasmal a distancia. Y verás por qué es genuinamente extraño, pero no te permite enviar mensajes telepáticos a tu ex. Vamos a enfrentar directamente el problema de la medición, uno de los misterios más profundos de la física moderna, y te mostraré las diferentes interpretaciones que los científicos proponen, ninguna de las cuales está probada definitivamente. También vamos a ser honestos sobre lo que no sabemos, porque una de las cosas más importantes que puedes aprender sobre la ciencia es que está bien decir no sé. De hecho, es necesario. Los charlatanes nunca dicen no sé. Siempre tienen una respuesta, siempre tienen una solución, siempre pueden venderte el siguiente nivel. Pero los científicos genuinos, los que realmente entienden este campo, son los primeros en admitir los límites de nuestro conocimiento. Y esos límites no son vergonzosos, son emocionantes. Son la frontera donde el verdadero descubrimiento sucede. Así que mi promesa para ti es esta. Al final de este viaje, entenderás por qué la mecánica cuántica real es más alucinante que cualquier fantasía New Age, y también sabrás cómo distinguir entre la ciencia genuina y las imitaciones. No voy a decirte qué creer. Voy a darte las herramientas para pensar por ti mismo, para hacer las preguntas correctas, para reconocer cuando alguien está usando palabras científicas sin el rigor científico que las respalda. Y quizás, solo quizás, terminarás sintiendo algo más satisfactorio que las promesas vacías de manifestación, la sensación de genuina conexión con uno de los misterios más profundos de la existencia. Toma un respiro. Nota tu conciencia en este momento. No porque eso vaya a colapsar ninguna función de onda a tu favor, sino simplemente porque estás aquí, hecho de la misma materia extraña que todo el universo, participando en este momento de curiosidad compartida. Eso, por sí solo, ya es algo extraordinario. Si aprecias este tipo de acercamiento a las grandes preguntas, un enfoque calmado y honesto que busca la maravilla sin venderte nada, considera suscribirte a este canal. Vamos a seguir explorando juntos, y te prometo que no habrá cursos de manifestación al final. Solo curiosidad, honestidad, y el tipo de asombro que no requiere engaño para existir. Ahora, para realmente entender qué es la mecánica cuántica y qué no es, necesitamos empezar por algo fundamental, la escala. Porque todo lo extraño que sucede en el mundo cuántico sucede a escalas que están muy, muy lejos de nuestra experiencia cotidiana. Y esta es la primera gran mentira que los vendedores de cuántico omiten convenientemente. Los efectos cuánticos dominan en el reino de lo diminuto, pero se desvanecen casi por completo cuando llegas al tamaño de las cosas que puedes ver y tocar. Permíteme llevarte a un viaje de escala. Imagina que estás mirando tu mano. Ahí está, familiar, sólida, obedeciendo las leyes de la física clásica que intuitivamente entiendes. Si la empujas, se mueve. Si la sueltas, cae. Nada misterioso hasta ahora. Pero ahora imagina que tienes un microscopio mágico que te permite hacer zoom, acercarte cada vez más a la estructura de tu mano. Primero ves la piel, con sus pliegues y texturas, luego las células, millones de ellas, cada una pequeña fábrica biológica. Sigues acercándote y ves las moléculas que componen esas células, cadenas intrincadas de átomos unidos en patrones específicos. Más cerca aún, y ahí están los átomos individuales, núcleos densos rodeados de nubes de electrones. Y es aquí, a esta escala, donde las reglas del juego empiezan a cambiar. A nivel atómico, ya no puedes pensar en las cosas de la misma manera. Un electrón no es como una pequeña pelota que orbita el núcleo como un planeta alrededor del Sol, aunque así nos lo enseñaron en la escuela. Un electrón es algo más extraño, una entidad que no tiene una posición definida hasta que la mides, que existe como una nube de probabilidad distribuida en el espacio, que puede exhibir propiedades de onda y de partícula dependiendo de cómo interactúes con él. Pero aquí está lo crucial. Estas extrañezas son significativas a la escala de electrones y fotones. Cuando subes a la escala de moléculas complejas, células, organismos, planetas, estas extrañezas cuánticas se desvanecen, aplastadas por un proceso llamado decoherencia. La decoherencia es uno de los conceptos más importantes para entender por qué no puedes manifestar cuánticamente tu vida ideal. Funciona así. Los efectos cuánticos como la superposición dependen de que un sistema esté aislado, que no interactúe con su entorno. Pero en el mundo real, especialmente a escalas macroscópicas, todo está constantemente interactuando con todo lo demás. Las moléculas de aire golpean tus átomos,
Los fotones de luz rebotan en tu piel. El calor de tu cuerpo significa que trillones de partículas están en constante movimiento térmico. Todas estas interacciones actúan como mediciones constantes, colapsando cualquier delicada superposición cuántica casi instantáneamente. El tiempo de decoherencia para objetos del tamaño de una persona es tan increíblemente corto. Estamos hablando de fracciones de segundo tan pequeñas que hacen que un nanosegundo parezca una eternidad, que cualquier efecto cuántico macroscópico es efectivamente imposible bajo condiciones normales. Piénsalo con una metáfora. Imagina que el comportamiento cuántico es como un susurro muy suave en una habitación silenciosa, en un laboratorio cuidadosamente controlado a temperaturas cercanas al cero absoluto. Con aislamiento extremo de cualquier perturbación externa, puedes escuchar ese susurro, puedes estudiar sus propiedades, medirlo, entenderlo. Pero en el mundo cotidiano, ese susurro está siendo ahogado por el rugido ensordecedor de trillones de interacciones térmicas y ambientales. No es que el susurro haya dejado de existir, es que ya no puedes escucharlo, y ciertamente no puedes usarlo para hacer nada útil a escala humana. Hay un número que actúa como el guardián del reino cuántico, la constante de Planck. Este número diminuto, aproximadamente 6.6 por 10, a la menos 34 julios por segundo, determina la escala en la que los efectos cuánticos se vuelven importantes. Cuando las acciones físicas, que son energía multiplicada por tiempo, son del orden de la constante de Planck, estás en territorio cuántico. Pero las acciones físicas en nuestra vida cotidiana son enormes comparadas con este número, más grandes por factores de 10 elevado a 30 o más. Es como si la constante de Planck dibujara una línea en la arena, y de un lado estuviera el extraño mundo cuántico, y del otro lado estuviera el mundo clásico familiar, donde las cosas tienen posiciones definidas y trayectorias predecibles. Esto no significa que la mecánica cuántica no sea verdadera para objetos grandes. De hecho, la mecánica cuántica describe toda la materia, incluyendo tu cuerpo. Pero para objetos macroscópicos, las predicciones de la mecánica cuántica son indistinguibles de las predicciones de la física clásica. Las extrañezas cuánticas están ahí, en principio, pero son tan pequeñas que no tienen ningún efecto medible en tu vida diaria. Cuando alguien te dice que puedes usar la mecánica cuántica para manifestar un nuevo trabajo o sanar una enfermedad, están ignorando convenientemente esta realidad. Están tomando fenómenos que ocurren a la escala de fotones y electrones y pretendiendo que aplican directamente a la escala de personas y eventos vitales, saltándose unos 20 órdenes de magnitud sin ninguna justificación física. Déjame darte otra imagen. Imagina las olas del océano, esas grandes ondulaciones que puedes ver desde la playa, que surfers montan y barcos navegan. Ahora imagina las pequeñas ondas en una taza de té cuando la mueves ligeramente. Ambas son ondas. Ambas obedecen principios similares de física de fluidos, pero su escala y sus efectos son completamente diferentes. No puedes surfear las ondas de una taza de té. No puedes usar las olas del océano para revolver tu café. La escala importa profundamente, y en física, la diferencia de escala entre el reino cuántico y el reino cotidiano es mucho más extrema que la diferencia entre una taza de té y el océano. Es más como la diferencia entre una taza de té y todas las galaxias del universo observable. Los físicos que trabajan con sistemas cuánticos saben esto íntimamente. Dedican enormes recursos a crear las condiciones necesarias para observar comportamiento cuántico, vacíos casi perfectos, temperaturas de milésimas de grado sobre el cero absoluto, aislamiento meticuloso de vibraciones y campos electromagnéticos externos. Todo este esfuerzo es necesario precisamente porque los efectos cuánticos son increíblemente frágiles a escalas más grandes. Si fuera posible manifestar cuánticamente cambios en tu vida simplemente pensando en ellos, estos físicos no necesitarían laboratorios de millones de dólares. Podrían simplemente desear que sus experimentos funcionaran. Hay una ironía aquí que vale la pena señalar. Los vendedores de cuántico a menudo apelan a la autoridad de la ciencia, diciendo cosas como la física cuántica ha demostrado que el observador afecta a la realidad. Pero si realmente respetaran la física cuántica, tendrían que aceptar lo que esa misma física dice sobre la escala y la decoherencia. No puedes tomar selectivamente las partes de la teoría que suenan místicas e ignorar las partes que contradicen tus afirmaciones. Bueno, puedes hacerlo, pero entonces ya no estás haciendo ciencia, estás haciendo marketing. Dicho esto, y quiero ser muy claro en esto,
El hecho de que los efectos cuánticos no escalen a la vida cotidiana de la manera que los charlatanes afirman no hace que la mecánica cuántica sea menos asombrosa. Dentro de su propio dominio, a escalas atómicas y subatómicas, esta teoría describe un universo que desafía nuestra intuición de maneras profundas y verificadas experimentalmente. Cada dispositivo electrónico que usas, desde tu teléfono hasta las luces LED de tu casa, funciona gracias a nuestra comprensión de la mecánica cuántica. Los láseres, los semiconductores, la resonancia magnética nuclear en medicina, todos estos son productos de la física cuántica aplicada correctamente, dentro de las escalas donde los efectos cuánticos son relevantes. Así que cuando sientas la tentación de creer que puedes saltar cuánticamente a otra realidad o manifestar cuánticamente tu vida ideal, recuerda el viaje de escala que acabamos de hacer. Recuerda la constante de Planck y su papel como guardián. Recuerda la decoherencia y cómo el ruido térmico ahoga cualquier delicada superposición cuántica en el mundo macroscópico. Y luego, si quieres experimentar genuino asombro cuántico, enfócate en lo que realmente sucede a escalas diminutas. Partículas que existen en superposición hasta ser medidas, interferencia de un solo fotón consigo mismo, correlaciones entrelazadas que desafían nuestras nociones de localidad. Ese asombro es real. No necesita exageraciones para ser profundo. Toma otro respiro. Siente el peso de tu cuerpo, la solidez de la silla o la cama donde estás. Esa solidez es, en el fondo, una ilusión macroscópica creada por campos electromagnéticos y el principio de exclusión de Pauli. Tus átomos nunca tocan realmente los átomos de la silla, simplemente sus campos se repelen. Incluso eso, ese simple hecho que aprendes en física introductoria, es más extraño que cualquier promesa de manifestación. La realidad no necesita ser inflada para ser asombrosa, solo necesita ser vista claramente. Ahora que entendemos la escala donde opera la mecánica cuántica, podemos abordar el concepto más malentendido de todos, la superposición. Esta es la idea que alimenta más fantasías New Age que cualquier otra en física, y es también la idea que más brutalmente es distorsionada en el proceso. Cuando alguien te habla del gato de Schrödinger que está vivo y muerto al mismo tiempo, cuando te dicen que puedes existir en múltiples realidades simultáneamente hasta que elijas una, están invocando la superposición. Pero lo que entienden por superposición generalmente tiene poco que ver con lo que los físicos quieren decir con el término. Empecemos con lo que la superposición realmente significa en mecánica cuántica. En el formalismo matemático de la teoría, el estado de un sistema cuántico se describe mediante algo llamado función de onda o vector de estado. Esta función de onda contiene toda la información que puedes tener sobre el sistema. Ahora, aquí es donde se pone interesante. Las funciones de onda pueden sumarse. Si tienes un estado donde una partícula está en la posición A y otro estado donde está en la posición B, entonces existe un tercer estado válido, que es una combinación matemática de ambos, una superposición. Antes de la medición, la partícula no está en A ni en B, está en un estado descrito por esta combinación. Cuando mides la posición, obtienes un resultado definido, A o B, con probabilidades determinadas por los coeficientes de la superposición. Pero, y esto es crucial, decir que la partícula está en superposición no es lo mismo que decir que la partícula está literalmente en dos lugares al mismo tiempo, de la manera que imaginas que una pelota podría estar en dos lugares. La superposición es una descripción matemática de un tipo de estado que no tiene análogo en nuestra experiencia clásica cotidiana. No es que la partícula sea una cosa pequeñita que existe en dos sitios, es que el concepto mismo de la partícula tiene una posición definida, no aplica antes de la medición. El error conceptual y el que los vendedores de cuántico explotan es proyectar nuestra intuición clásica sobre objetos definidos en un marco donde esa intuición simplemente no funciona. Hablemos del famoso gato de Schrödinger, porque esta historia es fascinante y generalmente se cuenta completamente al revés. Erwin Schrödinger propuso este experimento mental en 1935, pero no lo propuso para celebrar lo maravillosa y mística que es la mecánica cuántica. Lo propuso como una crítica, como una manera de mostrar lo absurdo que le parecía la interpretación de Copenhague cuando se llevaba a sus conclusiones lógicas. El experimento es así. Pones un gato en una caja con un dispositivo que tiene una probabilidad del 50% de matarlo en una hora, basado en la desintegración de un átomo radiactivo. Según la interpretación de Copenhague,
antes de que abras la caja y mires. El átomo está en una superposición de desintegrado y no desintegrado. Y si el estado del gato está correlacionado con el estado del átomo, entonces, argumenta Schrödinger, el gato también debería estar en una superposición de vivo y muerto. Schrödinger no pensaba que esto fuera una descripción correcta de la realidad. Pensaba que era ridículo, y usó el ejemplo para señalar que algo debía estar mal con la interpretación, o al menos con cómo la estábamos entendiendo. El gato era un argumento por reducción al absurdo, no una celebración del misticismo cuántico. Pero en la cultura popular, el gato ha sido transformado en un símbolo de lo mágico y paradójico que es el universo, completamente divorciado de la intención crítica de Schrödinger. La respuesta moderna a la paradoja del gato involucra precisamente el concepto de decoherencia que discutimos antes. Un gato no es un sistema cuántico aislado. Un gato está constantemente interactuando con el aire en la caja, con los fotones de luz, con sus propios procesos biológicos internos. Todas estas interacciones causan decoherencia extremadamente rápida, lo que significa que cualquier superposición macroscópica del gato se colapsa casi instantáneamente a un estado definido. El gato está vivo o muerto mucho antes de que abras la caja. La apertura de la caja solo revela cuál es el caso. La superposición cuántica del átomo radiactivo es real, pero no se traduce en una superposición observable del gato debido a la decoherencia. Ahora, hay diferentes interpretaciones de la mecánica cuántica que manejan esto de manera diferente. En la interpretación de muchos mundos, por ejemplo, no hay colapso de la función de onda. En cambio, el universo se ramifica cada vez que ocurre una medición, y todas las posibilidades se realizan en diferentes ramas. En esta interpretación, hay una rama donde el gato está vivo y otra donde está muerto, y ambas son igualmente reales, pero nosotros solo experimentamos una. Esta es una interpretación fascinante y tomada en serio por muchos físicos respetables, pero nota que no dice que puedes elegir qué rama experimentar, o que tu conciencia puede saltar entre ramas a voluntad. Todas las ramas se realizan. Tú simplemente estás en una de ellas, determinada por los coeficientes de la función de onda, no por tu preferencia. Abordemos directamente el mito de que la conciencia humana colapsa la función de onda. Esta idea tiene sus raíces en una lectura particular de la interpretación de Copenhague y en algunos comentarios de físicos como Eugene Wigner en los años 60. Pero es importante entender qué significa realmente observación en el contexto de la mecánica cuántica. Cuando los físicos dicen que la medición colapsa la función de onda, no están diciendo que se necesita una mente consciente mirando. Están diciendo que se necesita una interacción física con un aparato de medición que amplifica el estado cuántico a una señal macroscópica legible. Considera un experimento típico. Un fotón pasa por un divisor de haz, entrando en superposición de ir por el camino A y el camino B. Luego impacta un detector, un dispositivo físico que absorbe el fotón y produce una señal eléctrica. Esa interacción con el detector es la medición. No importa si hay un humano mirando la señal o no. El detector podría estar conectado a una computadora que registra los datos automáticamente, sin ninguna conciencia involucrada. La función de onda colapsa, o más precisamente, la decoherencia ocurre, debido a la interacción física con el macroscópico aparato de medición, no debido a la mirada de una mente consciente. Puedes hacer experimentos donde los datos se registran pero nadie los mira durante días, y cuando finalmente los examinas, los resultados son consistentes con el colapso habiendo ocurrido en el momento de la detección, no en el momento en que un humano miró los datos. La conciencia no es un ingrediente necesario. La interacción física con un sistema macroscópico es suficiente. Esto está bien establecido experimentalmente, aunque hay algunas interpretaciones minoritarias que aún exploran roles para la conciencia. Pero estas son posiciones filosóficas especulativas, no consenso científico. Entonces, ¿por qué persiste el mito? Parte de la razón es el uso ambiguo de la palabra observador en los textos de física. En lenguaje cotidiano, un observador es una persona que mira, pero en física cuántica, observador a menudo significa simplemente sistema de medición, que puede ser completamente automático e inconsciente. Esta ambigüedad ha sido explotada, a veces inocentemente por confusión, a veces deliberadamente para vender ideas místicas. Cuando alguien te dice que tu observación crea tu realidad, están deslizando el significado técnico de observación al significado cotidiano sin advertirte. Y eso es un truco retórico, no ciencia. Permíteme darte otra imagen de cómo funciona realmente la superposición en experimentos.
Imagina un interferómetro de Mach Zehnder, un dispositivo elegante usado en laboratorios de óptica cuántica. Un fotón entra y encuentra un espejo semitransparente que lo divide en dos caminos. En el formalismo cuántico, el fotón está ahora en superposición de estar en el camino A y el camino B. Los dos caminos luego se recombinan en un segundo espejo semitransparente antes de llegar a detectores. Dependiendo de las longitudes relativas de los caminos, las dos partes de la función de onda interfieren constructiva o destructivamente, lo que determina a qué detector va el fotón. Lo fascinante es esto. Si bloqueas uno de los caminos, poniendo un detector intermedio que mide por cuál camino va el fotón, el patrón de interferencia desaparece. El fotón se comporta como si hubiera ido por un camino o el otro, no ambos. Pero si no mides el camino, el fotón parece ir por ambos caminos simultáneamente, produciendo interferencia. Esto es superposición en acción. No necesitas conciencia para que desaparezca. Solo necesitas una interacción física que establezca información sobre el camino. Esa interacción puede ser un detector completamente automático sin ningún observador humano en kilómetros. Hay algo profundamente desconcertante aquí, y quiero honrar esa perplejidad sin exagerarla. El hecho de que medir por cuál camino va el fotón destruya la interferencia sugiere que hay algo genuinamente extraño sobre la relación entre información y realidad física en mecánica cuántica. Pero extraño no significa que la conciencia sea mágica, ni significa que puedas usar tus pensamientos para elegir qué resultado cuántico ocurre. Significa que nuestra intuición clásica sobre objetos con propiedades definidas independientes de la medición no captura correctamente cómo funciona el mundo a escala cuántica. Eso es un misterio filosófico profundo, pero es un misterio diferente del que los vendedores de cuántico quieren venderte. Toma un momento para respirar y notar dónde estás. Quizás tus pensamientos están tratando de formar imágenes de estas ideas, buscando algún modelo visual que tenga sentido. Y eso es natural. Nuestros cerebros evolucionaron para entender objetos medianos del tamaño de frutas y depredadores, no para intuir el comportamiento de fotones individuales. Parte de la belleza de la física cuántica es que nos fuerza a expandir nuestra imaginación más allá de sus límites naturales, a aceptar que la realidad puede tener aspectos que no se mapean limpiamente a nuestras experiencias cotidianas. Esa expansión es un regalo intelectual, aunque a veces se siente incómoda. Cuando escuches a alguien hablar sobre el gato de Schrödinger o sobre cómo estás en superposición de todas tus posibles vidas, recuerda lo que ahora sabes. La superposición es un concepto matemático que describe estados cuánticos específicos a escalas diminutas. No es una descripción de objetos macroscópicos existiendo literalmente en múltiples estados. El gato de Schrödinger fue una crítica, no una celebración, y la observación no requiere conciencia, solo interacción física con sistemas de medición. Estas clarificaciones no eliminan el misterio, lo enfocan en donde realmente existe, en la naturaleza fundamental de la medición cuántica y en la relación entre la descripción matemática y la realidad física. Ese misterio genuino es digno de tu atención. Las distorsiones populares no lo son. Ahora estamos listos para abordar otro concepto que ha sido brutalmente distorsionado por la industria del misticismo cuántico: el entrelazamiento. Si la superposición es la idea más mal entendida, el entrelazamiento es probablemente la más abusada. Cada vez que escuches sobre almas gemelas cuánticamente conectadas, sanación a distancia mediante enlaces cuánticos o joyas entrelazadas que te conectan con la energía del universo, están explotando el entrelazamiento. Y como con la superposición, la realidad es simultáneamente menos útil para fantasías New Age y más genuinamente asombrosa que cualquier producto que quieran venderte. El entrelazamiento es un fenómeno donde dos o más partículas cuánticas están correlacionadas de una manera que no puede explicarse asumiendo que cada partícula tiene propiedades definidas independientes antes de la medición. Permíteme ser más concreto. Imagina que creas un par de fotones entrelazados en sus polarizaciones. Antes de medir, la mecánica cuántica dice que ninguno de los fotones tiene una polarización definida. Pero si mides uno y encuentras que su polarización es vertical, instantáneamente sabes que el otro será horizontal, sin importar cuán lejos estén separados. Podrían estar en lados opuestos de la galaxia. La correlación se mantiene. Einstein encontró esto profundamente perturbador. En un famoso artículo de 1935 escrito con Boris Podolsky y Nathan Rosen, argumentó que esta correlación instantánea sugería que la mecánica cuántica estaba incompleta.
La intuición de Einstein era que las partículas debían tener polarizaciones definidas desde el principio, que llevaban consigo como propiedades ocultas, y que la medición simplemente revelaba esas propiedades preexistentes. La alternativa, que la medición de una partícula de alguna manera afecta instantáneamente a la otra a través del espacio, parecía violar la relatividad especial, que dice que nada puede viajar más rápido que la luz. Einstein llamó a esto acción fantasmal a distancia y lo rechazó como absurdo. Pero aquí es donde la historia se pone realmente fascinante. En 1964, el físico John Bell diseñó un experimento teórico que podía distinguir entre las dos posibilidades. O las partículas llevan propiedades ocultas locales, o hay algo genuinamente no local sobre las correlaciones cuánticas. Bell derivó desigualdades matemáticas que cualquier teoría de variables ocultas locales debería satisfacer, y la mecánica cuántica predice que estas desigualdades se violarán en ciertas condiciones. Los experimentos se han realizado muchas veces desde entonces, comenzando con los de Alain Aspect en los años 80, y más recientemente con experimentos que cierran todas las escapatorias conocidas. El veredicto es claro: las desigualdades de Bell se violan, el mundo no funciona de la manera que Einstein esperaba. Las partículas entrelazadas exhiben correlaciones que no pueden explicarse por propiedades locales preexistentes. Hay algo genuinamente no local, o al menos no clásico, sobre estas correlaciones. Esto es asombroso. Es una de las demostraciones experimentales más robustas de que la mecánica cuántica describe algo profundamente diferente de nuestra intuición clásica. Pero, y aquí viene el gran pero que los vendedores de cuánticos siempre omiten, esta no localidad no puede usarse para transmitir información más rápido que la luz. Este es el teorema de no señalización, y es tan sólido como cualquier resultado en física. La razón es sutil pero importante. Cuando mides tu partícula entrelazada, obtienes un resultado aleatorio, digamos polarización vertical. No puedes elegir qué resultado obtener. Está determinado por las probabilidades cuánticas. Sí, esto instantáneamente correlaciona con lo que tu compañero obtendrá cuando mida su partícula, pero tu compañero no sabe qué resultado obtuviste hasta que le envías esa información por canales clásicos, a velocidad de la luz o menor. Mirando solo sus propios resultados, ve una secuencia aleatoria sin ningún patrón. Solo cuando comparan notas pueden detectar las correlaciones. Y comparar notas requiere comunicación clásica. Piénsalo así. El entrelazamiento es como tener dos dados mágicos que siempre dan resultados correlacionados. Uno siempre muestra el complemento del otro. Puedes llevar un dado a Marte y el otro quedarse en la Tierra. Cuando tiras tu dado en Marte y ves un 3, sabes instantáneamente que el dado en la Tierra mostrará un 4. Pero no puedes usar esto para enviar un mensaje a la Tierra, porque no puedes controlar qué número sale cuando tiras tu dado. Es aleatorio, y la persona en la Tierra solo ve su propio dado mostrando un 4. Lo cual, por sí solo, no le dice nada. 4 salen todo el tiempo. Solo si le llamas por teléfono y le dices que tú sacaste un 3, puede verificar la correlación. Pero esa llamada viaja a la velocidad de la luz, como cualquier otra. Esto significa que las afirmaciones sobre sanación a distancia mediante enlaces cuánticos, o sobre sentir instantáneamente cuando tu alma gemela entrelazada piensa en ti, no tienen fundamento en la física del entrelazamiento. El entrelazamiento no transmite señales, no permite telepatía. No puede usarse para mandar amor o energía de un lugar a otro de manera más rápida o mística que un mensaje de texto ordinario. Los productos que afirman usar entrelazamiento cuántico para conectarte con otras personas o con el universo están, en el mejor de los casos, usando palabras que no entienden, y en el peor de los casos, mintiéndote deliberadamente para tomar tu dinero. Hay otra confusión común que vale la pena aclarar. A veces la gente imagina que el entrelazamiento significa que las partículas están conectadas por algún tipo de hilo invisible, algún canal físico que las une. Pero no hay tal hilo. No hay nada viajando entre las partículas. La correlación no es mediada por ninguna señal. Es simplemente un hecho sobre el estado conjunto del sistema. Un hecho que no tiene explicación en términos de propiedades locales de las partículas individuales. Esto es lo que hace que el entrelazamiento sea tan filosóficamente desconcertante. No es como ninguna correlación clásica que conozcamos. Cuando tiras dos dados normales que siempre muestran resultados complementarios, puedes explicar eso asumiendo que los dados están cargados de cierta manera, o que fueron preparados juntos para comportarse así. Pero con partículas entrelazadas,
Los teoremas de Bell demuestran que no puedes explicar las correlaciones asumiendo que las partículas llevaban instrucciones preprogramadas. No hay manera de asignar propiedades locales a cada partícula individual que reproduzca las correlaciones observadas. Algo más extraño está pasando. Pero ese algo más extraño no es telepatía, no es transmisión de energía mística, no es nada que puedas embotellar y vender. Quiero reconocer que hay debates filosóficos genuinos sobre cómo interpretar el entrelazamiento. Algunos físicos aceptan la no localidad y argumentan que la relatividad se preserva porque no hay transferencia de información. Otros proponen interpretaciones que evitan la no localidad mediante otros costos conceptuales, como el superdeterminismo, donde todo está predeterminado desde el Big Bang, o la retrocausalidad, donde influencias pueden viajar hacia atrás en el tiempo. Estas son ideas fascinantes exploradas por investigadores serios, pero ninguna de ellas dice que puedes usar el entrelazamiento para manifestar cosas o comunicarte telepáticamente. Todas las interpretaciones deben reproducir las mismas predicciones experimentales, incluyendo el teorema de no señalización. Déjame darte una imagen de un experimento de entrelazamiento real para que tengas algo concreto en mente. En un laboratorio, un cristal especial genera pares de fotones entrelazados. Estos fotones viajan en direcciones opuestas hacia detectores separados. Cada detector puede medir la polarización del fotón en diferentes ángulos. Los investigadores registran los resultados de miles de mediciones y luego calculan las correlaciones entre los detectores. Lo que encuentran es que las correlaciones violan las desigualdades de Bell por muchas desviaciones estándar, una confirmación estadística abrumadora de que las predicciones de la mecánica cuántica son correctas y las de las teorías de variables ocultas locales son incorrectas. Estos experimentos requieren un cuidado extremo. Los detectores deben estar separados lo suficiente para que ninguna señal viajando a la velocidad de la luz pueda ir de uno a otro durante el tiempo de medición. Las elecciones de qué ángulo medir deben ser aleatorias e independientes. Cada posible escapatoria experimental ha sido abordada en experimentos sucesivos. Los resultados son robustos. El entrelazamiento es real. La no localidad cuántica es real, en el sentido de que las correlaciones no pueden explicarse localmente. Pero la transmisión de información más rápida que la luz no es posible. Ambas cosas son verdaderas simultáneamente, por extraño que parezca. Así que cuando veas un anuncio de pulseras de energía entrelazada o cursos para conectar cuánticamente con tus seres queridos a distancia, sabrás que están explotando un fenómeno real para hacer afirmaciones que la física no soporta. El entrelazamiento es asombroso por derecho propio. No necesita ser exagerado para ser impresionante, pero sus implicaciones son filosóficas y tecnológicas, útiles para criptografía cuántica y computación cuántica, no místicas. La maravilla está en lo que realmente es, no en lo que los charlatanes pretenden que es. Me gustaría hacer una pausa aquí para invitarte a reflexionar. Antes de hoy, ¿cómo entendías la superposición? ¿Pensabas en ella como cosas existiendo literalmente en dos estados, al mismo tiempo en un sentido concreto? ¿Y qué hay del entrelazamiento? ¿Imaginabas algún tipo de conexión telepática entre partículas? Me encantaría saber en los comentarios cuál era tu imagen mental antes, y si ha cambiado algo después de estas explicaciones. No hay respuestas incorrectas. Genuinamente quiero saber qué está resonando y qué necesita más clarificación. Ahora entramos en territorio genuinamente no resuelto. Hemos visto que los vendedores de cuántico distorsionan conceptos que los físicos entienden bastante bien. La escala de los efectos cuánticos, la de coherencia, la superposición, el entrelazamiento. Pero hay un misterio en mecánica cuántica que sigue siendo genuinamente abierto, debatido activamente por los mejores físicos del mundo, sin consenso a la vista. Este es el problema de la medición, y es aquí donde los vendedores de cuántico podrían señalar y decir, ven, ni siquiera los científicos saben qué está pasando. Pero como veremos, el hecho de que haya misterio genuino no valida cualquier especulación salvaje. El problema de la medición puede formularse así. La mecánica cuántica describe la evolución de los sistemas cuánticos mediante la ecuación de Schrödinger, que es determinista y lineal. Un sistema en superposición sigue en superposición mientras evoluciona según esta ecuación. Pero cuando hacemos una medición, siempre obtenemos un resultado definido, y el sistema parece saltar a un estado correspondiente a ese resultado. ¿Qué causa este salto? ¿Por qué las mediciones dan resultados definidos cuando la teoría describe superposiciones?
¿Dónde exactamente ocurre la transición de cuántico a clásico? Estas preguntas no tienen respuestas universalmente aceptadas. Diferentes físicos proponen diferentes interpretaciones, cada una con sus propias ventajas y costos conceptuales. Permíteme describir algunas de las principales. La interpretación de Copenhague, asociada con Niels Bohr y Werner Heisenberg, toma una postura pragmática. Según esta visión, la mecánica cuántica es una herramienta para predecir resultados de mediciones, y no tiene sentido preguntar qué está pasando realmente entre mediciones. La función de onda no es una descripción de la realidad física, es un cálculo de probabilidades. El colapso no es un proceso físico, es una actualización de nuestro conocimiento. Esta interpretación funciona perfectamente bien para hacer física, para calcular y predecir, pero deja sin responder preguntas sobre la naturaleza de la realidad que muchos físicos encuentran insatisfactorias. La interpretación de muchos mundos propuesta por Hugh Everett en 1957 toma la ecuación de Schrödinger completamente en serio y elimina el colapso. Según esta visión, cada vez que ocurre una medición, el universo se ramifica y todas las posibilidades se realizan en diferentes ramas. No hay colapso, solo hay la apariencia de colapso desde dentro de una rama particular. Tú existes en una rama, experimentando un resultado definido, pero otras versiones de ti existen en otras ramas experimentando otros resultados. Esto elimina el misterio del colapso a costa de postular una infinidad de mundos paralelos que nunca podemos observar. La teoría de ondas piloto, desarrollada por Louis de Broglie y luego elaborada por David Bohm, propone que las partículas tienen posiciones definidas en todo momento, guiadas por la función de onda que actúa como una especie de campo piloto. No hay superposición genuina de posiciones. La partícula siempre está en algún lugar específico. Simplemente no sabemos dónde hasta que medimos. Las extrañezas cuánticas se explican por las propiedades no locales de la onda piloto. Esta interpretación es determinista pero no local, y reproduce todas las predicciones de la mecánica cuántica estándar. Las teorías de colapso objetivo, como el modelo Herr-Reibel, proponen que el colapso es un proceso físico real que ocurre espontáneamente, sin necesidad de medición. Según estas teorías, hay pequeñas modificaciones a la ecuación de Schrödinger que causan que las superposiciones se colapsen aleatoriamente a lo largo del tiempo. Para sistemas pequeños, esto ocurre raramente y los efectos cuánticos dominan. Para sistemas grandes con muchas partículas, los colapsos se acumulan rápidamente, explicando por qué nunca vemos gatos en superposición. Estas teorías hacen predicciones ligeramente diferentes de la mecánica cuántica estándar en principio, aunque las diferencias son extremadamente difíciles de detectar experimentalmente. El cubismo, una interpretación más reciente, toma una postura subjetivista. Según esta visión, las probabilidades cuánticas no son características objetivas del mundo, sino que reflejan las creencias de un agente particular sobre lo que experimentará. El colapso no es un evento físico. Es una actualización de las creencias de la gente basada en nueva experiencia. Diferentes agentes pueden tener diferentes estados cuánticos para el mismo sistema, y ambos pueden ser correctos. Esta interpretación evita muchos problemas conceptuales, pero a un costo, que muchos encuentran demasiado solipsista. Lo importante aquí es que todas estas interpretaciones reproducen las mismas predicciones experimentales, al menos para todos los experimentos que hemos podido realizar hasta ahora. No hay experimento actualmente factible que pueda decirnos cuál interpretación es correcta. Es posible que esto cambie en el futuro. Algunas propuestas de colapso objetivo podrían ser testeables con tecnología suficientemente avanzada, pero por ahora, la elección entre interpretaciones es en gran medida filosófica, basada en qué costos conceptuales uno está dispuesto a aceptar. Esto significa que cuando alguien te dice que la mecánica cuántica demuestra que la conciencia crea la realidad, o que demuestra que existen muchos mundos a los que puedes acceder, están eligiendo selectivamente una interpretación y tratándola como hecho probado. Eso es intelectualmente deshonesto. Puedes encontrar la interpretación de muchos mundos fascinante, como yo lo hago, sin afirmar que está probada. Puedes explorar las implicaciones de diferentes interpretaciones filosóficamente sin pretender que la ciencia ha zanjado la cuestión. El verdadero misterio del problema de la medición no es una invitación al vale todo interpretativo. Es un recordatorio de que nuestra mejor teoría física contiene aspectos fundamentales que no entendemos completamente. Eso es honesto, emocionante,
y diferente de decir que cualquier especulación es tan válida como cualquier otra. Las interpretaciones deben ser internamente consistentes, deben reproducir las predicciones exitosas de la mecánica cuántica y deben poder formularse con precisión matemática. Eso elimina la mayoría de las afirmaciones New Age, que ni siquiera intentan satisfacer estos criterios. Aquí hay otra invitación para ti. En los comentarios, dime qué interpretación de la mecánica cuántica resuena más contigo en este momento. ¿Copenhague? ¿Muchos mundos? ¿Ondas piloto? ¿Otra cosa? ¿O estás cómodo diciendo, no sé? No hay respuesta incorrecta. Estoy genuinamente curioso sobre dónde te encuentras en este misterio. Ahora que entendemos los conceptos fundamentales y hemos separado lo genuinamente extraño de las distorsiones populares, es momento de preguntarnos, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo pasó la mecánica cuántica de ser una teoría técnica estudiada por físicos en laboratorios a ser un término de marketing usado para vender cristales y cursos de manifestación? La historia es fascinante, y entenderla nos ayuda a reconocer los patrones de explotación cuando los vemos. La mecánica cuántica fue desarrollada en las primeras décadas del siglo XX por físicos como Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger y muchos otros. Desde el principio, la teoría fue controversial incluso entre sus creadores. Einstein, uno de los fundadores, pasó décadas objetando aspectos de la interpretación estándar. Bohr y Heisenberg debatieron intensamente sobre qué significaba todo esto filosóficamente. Pero estos debates eran técnicos, conducidos en el lenguaje de la física matemática, accesibles principalmente a especialistas. El cruce hacia la cultura popular comenzó en serio en los años 70, particularmente en California. Un grupo conocido como el Fundamental Physics Group, compuesto por jóvenes físicos en Berkeley, comenzó a explorar conexiones entre física cuántica y misticismo oriental, estados alterados de conciencia y fenómenos paranormales. Algunos de estos físicos eran investigadores serios explorando preguntas filosóficas legítimas. Otros estaban más interesados en confirmar creencias previas que en seguir la evidencia. En 1975, Fritjof Capra publicó El Tao de la Física, argumentando que había paralelos profundos entre la física cuántica y las tradiciones místicas orientales. El libro fue un éxito de ventas masivo y estableció un género. Capra era un físico entrenado, y su libro contenía cierta comprensión genuina de la mecánica cuántica. Pero también hacía saltos interpretativos que muchos físicos encontraron injustificados, tratando metáforas como si fueran equivalencias literales. Lo que siguió fue un proceso de dilución y comercialización. Las ideas de Capra y otros fueron simplificadas, exageradas y eventualmente vaciadas de cualquier contenido científico real. Para los años 90 y 2000, tenías una industria completa de cuántico vendiendo productos y servicios que no tenían ninguna conexión con la física real. La palabra cuántico se había convertido en un marcador de misterio y pseudo-profundidad, aplicable a cualquier cosa que quisieras hacer sonar científica e inefable. El mecanismo retórico central de esta industria es la equivocación, el uso de una palabra con múltiples significados para deslizar entre ellos sin advertencia. Considera la palabra energía. En física, energía tiene una definición precisa: la capacidad de realizar trabajo, medida en julios, conservada en sistemas cerrados. En lenguaje cotidiano y New Age, energía significa algo como vitalidad, vibración emocional o fuerza vital. Cuando alguien dice que la física cuántica muestra que todo es energía, están usando la palabra en el sentido físico, que es verdadero pero técnico. Pero luego desliza, por lo tanto, puedes cambiar tu energía para atraer cosas, usando la palabra en el sentido New Age, que es un concepto completamente diferente. El truco funciona porque la misma palabra conecta las dos afirmaciones, aunque el significado ha cambiado. Lo mismo ocurre con observador, campo, vibración, conciencia y muchos otros términos. La física cuántica usa estas palabras con significados técnicos precisos. La industria del misticismo cuántico las toma y las usa con significados vagos y expansivos, aprovechando la autoridad que la física ha acumulado para vestir afirmaciones que la física no soporta. Otro truco retórico es el argumento desde el misterio. Los científicos no entienden completamente la mecánica cuántica, por lo tanto mi interpretación es tan válida como cualquier otra. Pero esto confunde dos tipos de no entender. Los científicos no entienden completamente la mecánica cuántica
en el sentido de que hay debates interpretativos filosóficos abiertos, pero entienden extremadamente bien qué predice la teoría y qué no, cómo funciona matemáticamente y qué afirmaciones están soportadas por evidencia experimental. La existencia de misterios no significa que cualquier especulación sea válida, significa que hay trabajo riguroso por hacer. El misticismo cuántico no hace ese trabajo, simplemente explota la existencia del misterio para dar permiso a afirmaciones sin fundamento. El patrón se repite a través de diferentes productos y servicios. Sanación cuántica. Aplicamos principios cuánticos para armonizar tu campo de energía. Traducción honesta. Usamos la palabra cuántico para hacer que un masaje o una meditación suene más científica, aunque la física cuántica no tiene nada que ver con lo que hacemos. Manifestación cuántica. Usa el colapso de la función de onda para elegir tu realidad. Traducción honesta. Piensa positivamente y espera buenos resultados. Un consejo que puede o no ser útil, pero que no tiene nada que ver con la física cuántica real. Productos entrelazados cuánticamente. Estos cristales han sido entrelazados con energía de alta vibración. Traducción honesta. Son cristales normales que costaron centavos producir y se venden por cientos de dólares gracias a palabras científicas vacías. Quiero ser compasivo aquí, porque hay personas que genuinamente buscan significado, conexión y explicaciones para sus experiencias y terminan atrapadas por esta industria. No es que sean estúpidas, es que los vendedores son hábiles y las preguntas que estos compradores tienen son reales. Queremos entender la conciencia, queremos sentirnos conectados con algo más grande, queremos creer que tenemos algún control sobre nuestras vidas. Estos deseos son profundamente humanos. El problema no es tener estos deseos. El problema es cuando alguien los explota vendiéndote respuestas falsas disfrazadas de ciencia. También quiero distinguir entre diferentes figuras en esta historia. Algunos, como David Bohm, fueron físicos serios que exploraron conexiones entre física cuántica y conciencia con rigor intelectual genuino. Puedes estar en desacuerdo con las conclusiones de Bohm, pero no puedes acusarlo de no entender la física. Otros, como muchos de los vendedores de cursos actuales, claramente no tienen comprensión de la física y no hacen ningún esfuerzo por adquirirla. Agrupar a todos juntos sería injusto. El problema es específicamente con aquellos que usan terminología científica sin contenido científico para explotar la credulidad de las personas. La buena noticia es que puedes protegerte de estas explotaciones con algunas preguntas simples. ¿Qué mecanismo físico específico conecta la afirmación cuántica con el resultado prometido? Si la respuesta es vaga o inexistente, sospecha. ¿A qué escala opera el efecto cuántico invocado y cómo se supone que se traduce a escalas humanas? Si saltan 20 órdenes de magnitud sin explicación, sospecha. ¿Hay evidencia experimental replicada que apoye la afirmación específica? Si solo hay testimonios y apelaciones a la autoridad de la ciencia en abstracto, sospecha. El promotor tiene formación en física cuántica y pueden articular las predicciones matemáticas de la teoría. Si no, pregúntate por qué confiarías en su interpretación de la física. Estas preguntas no te harán infalible, pero te darán un filtro básico para separar la exploración genuina del marketing pseudocientífico. Y lo más importante, te permitirán mantener tu curiosidad sobre los misterios reales sin ser manipulado por quienes quieren explotar esa curiosidad. Si conoces a alguien que ha sido atraído por la manifestación cuántica, o a alguien que es científicamente curioso pero no ha encontrado una guía confiable, considera compartir este video con ellos, no para discutir, solo para ofrecer otra perspectiva. A veces la forma más clara de amabilidad es una explicación honesta. Ahora vamos a hacer algo que rara vez se hace en contenido que critica el misticismo cuántico. Vamos a presentar el caso escéptico de la manera más fuerte posible. No voy a crear un hombre de paja fácil de derribar. Voy a articular las mejores razones por las que la mecánica cuántica probablemente no soporta afirmaciones sobre conciencia creando realidad o sobre manifestación mental de eventos físicos. Si después de esto todavía quieres explorar estas ideas, al menos lo harás con los ojos abiertos sobre los obstáculos que enfrentan. El primer argumento escéptico es sobre las escalas de energía. El cerebro es un órgano caliente, húmedo y ruidoso. Opera a temperaturas que son miles de millones de veces más altas que las temperaturas donde los efectos cuánticos son típicamente observables en laboratorios. Los tiempos de decoherencia en el cerebro, el tiempo que toma para que cualquier superposición cuántica se colapse debido a interacciones con el entorno, son extremadamente cortos,
del orden de femtosegundos o menos para muchos procesos. Esto significa que cualquier efecto cuántico coherente tendría que operar en escalas de tiempo muchísimo más rápidas que los procesos neuronales que subyacen a la cognición, que ocurren en milisegundos o más. La propuesta más seria de efectos cuánticos en el cerebro es la teoría ORCH-OR de Roger Penrose y Stuart Hameroff, que sugiere que los microtúbulos en las neuronas podrían mantener coherencia cuántica relevante para la conciencia. Esta es una hipótesis minoritaria, no aceptada por la mayoría de los neurocientíficos o físicos. Los cálculos de Max Tegmark y otros sugieren que los tiempos de decoherencia en microtúbulos son demasiado cortos para que la propuesta funcione como se describe. Penrose y Hameroff disputan estos cálculos, y el debate continúa, pero el punto es que incluso la propuesta más seria enfrenta serios obstáculos termodinámicos, y ORCH-OR, incluso si fuera correcta, no dice que la conciencia puede manifestar realidades o elegir qué resultado cuántico ocurre. Dice algo mucho más modesto, que el colapso cuántico en microtúbulos podría ser relevante para cómo emerge la conciencia. Eso es muy diferente de la conciencia controla la realidad. Los vendedores de cuántico a menudo citan a Penrose como autoridad, pero no representan fielmente lo que Penrose realmente afirma. El segundo argumento escéptico es sobre la ausencia de mecanismo. Cuando los científicos proponen que X causa Y, necesitan especificar un mecanismo, una cadena de eventos físicos que conecta X con Y. En el caso de la intención afecta a los sistemas cuánticos, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cómo interactúa un pensamiento, que es un patrón de actividad neuronal, con la función de onda de un sistema cuántico externo, como un generador de números aleatorios? No hay propuesta física seria de cómo esto funcionaría. Las funciones de onda evolucionan según la ecuación de Schrödinger, determinada por el hamiltoniano del sistema, que incluye fuerzas físicas conocidas: electromagnetismo, gravedad, interacciones nucleares. ¿Dónde entra la intención en esta ecuación? Los proponentes nunca especifican, porque no pueden. El tercer argumento escéptico es sobre la evidencia experimental. Durante décadas, el laboratorio de investigación Pear en Princeton y otros han estudiado si la intención humana puede afectar generadores de números aleatorios cuánticos. Los proponentes afirman pequeños efectos estadísticos, pero cuando se realizan metaanálisis rigurosos, los resultados son poco impresionantes. Un metaanálisis de 2006 por Bush, Steenkamp y Boller encontró que el tamaño del efecto, si existe, es extremadamente pequeño y correlacionado inversamente con la calidad metodológica del estudio. Es decir, cuanto mejor es el estudio, menor es el efecto. Esto es exactamente lo que esperaría si los efectos aparentes fueran producto de errores metodológicos más que de un fenómeno real. Estudios más recientes con metodología más rigurosa han fallado en replicar los efectos. Los laboratorios que afirman efectos positivos a menudo tienen problemas de sesgo de publicación, donde los resultados negativos no se publican, inflando artificialmente la aparente tasa de éxito. La comunidad científica mainstream ha concluido que no hay evidencia convincente de que la intención humana afecte sistemas cuánticos. El cuarto argumento escéptico es sobre la capacidad predictiva de la mecánica cuántica. Esta teoría es extraordinariamente exitosa. Predice resultados experimentales con precisión de muchos decimales. Cada transistor en tu teléfono, cada láser, cada imagen de resonancia magnética funciona porque la mecánica cuántica hace predicciones correctas, y ninguna de esas predicciones involucra conciencia como variable. La teoría funciona exactamente igual si el experimentador es un humano consciente, un robot, o un detector automático sin nadie mirando. La conciencia no aparece en las ecuaciones, y las ecuaciones funcionan perfectamente sin ella. Esto no prueba que la conciencia no pueda jugar un rol. Es difícil probar un negativo, pero pone la carga de la prueba firmemente en quienes afirman que la conciencia tiene un rol especial. Si la mecánica cuántica funciona perfectamente bien sin invocar conciencia, y no hay evidencia experimental de que la conciencia afecte resultados cuánticos, ¿por qué creer que lo hace? Quiero ser claro que presentar el caso escéptico fuertemente no significa que no haya misterios genuinos. Los hay. El problema de la medición es real. La naturaleza de la conciencia es un misterio real. Pero estos misterios no se resuelven postulando conexiones sin evidencia. Se resuelven, si es que se resuelven,
Mediante investigación rigurosa que especifica mecanismos, hace predicciones testables y soporta el escrutinio de replicación independiente. Las afirmaciones New Age no hacen este trabajo. Por eso la comunidad científica las rechaza, no por cerrazón mental, sino por estándares de evidencia que aplican igualmente a todas las afirmaciones. Si has llegado hasta aquí y sientes ese tipo particular de asombro, el tipo que no necesita exagerar para existir, dale al botón de me gusta. Ayuda a que este video llegue a otros que están cansados del ruido y hambrientos de la señal. Ahora, habiendo desmantelado las distorsiones y presentado el caso escéptico, quiero equilibrar la balanza, porque sería deshonesto pretender que la mecánica cuántica está completamente resuelta y que no hay genuinos misterios. Los hay. Y estos misterios no son menos asombrosos que las fantasías New Age. Son más asombrosos, porque son reales. Permíteme compartir algunos de los problemas abiertos que mantienen despiertos a los físicos por las noches. La naturaleza de la probabilidad cuántica es un misterio profundo. Cuando la mecánica cuántica dice que hay una probabilidad del 50% de que una partícula esté en el estado A y 50% de que esté en el estado B, ¿qué significa eso exactamente? En interpretaciones como muchos mundos, ambos resultados ocurren, solo que en diferentes ramas, así que no hay probabilidad real, solo apariencia de probabilidad desde dentro de una rama. En interpretaciones como la de Bohm, los resultados son deterministas, pero nos parecen aleatorios porque no conocemos las variables ocultas. En interpretaciones de colapso objetivo, hay aleatoriedad genuina fundamental en el universo. Cada opción tiene implicaciones filosóficas profundas sobre el determinismo, el libre albedrío y la naturaleza de la realidad, y no tenemos manera de decidir entre ellas experimentalmente. La flecha del tiempo es otro misterio conectado con la mecánica cuántica. Las ecuaciones fundamentales de la física son simétricas en el tiempo. Si filmas una interacción de partículas y la reproduces al revés, sigue obedeciendo las mismas leyes. Pero experimentamos un flujo unidireccional del tiempo, con un pasado fijo y un futuro abierto. ¿De dónde viene esta asimetría? Está conectada con la termodinámica y el aumento de entropía, pero la explicación fundamental sigue siendo elusiva. El Big Bang aparentemente comenzó en un estado de entropía extraordinariamente baja, pero no entendemos por qué. Algunos físicos piensan que la respuesta involucrará una comprensión más profunda de la mecánica cuántica y la gravedad. Hablando de gravedad, la unificación de la mecánica cuántica y la relatividad general es uno de los grandes problemas no resueltos de la física. Tenemos dos teorías extraordinariamente exitosas: la mecánica cuántica, que describe lo muy pequeño, y la relatividad general, que describe lo muy grande y la gravedad. Pero cuando intentamos combinarlas, matemáticamente se rompen. La relatividad general trata el espacio-tiempo como un continuo suave que se curva en presencia de masa. La mecánica cuántica trata todas las otras fuerzas como mediadas por partículas intercambiadas en un espacio-tiempo fijo. Cuando intentas cuantizar la gravedad de la misma manera, obtienes infinitos que no se pueden eliminar. No tenemos una teoría coherente de la gravedad cuántica, aunque hay candidatas como la teoría de cuerdas y la gravedad cuántica de lazos. Ninguna confirmada experimentalmente. Esto importa porque la gravedad cuántica sería necesaria para entender condiciones extremas. El interior de los agujeros negros, el momento del Big Bang, posiblemente la naturaleza misma del espacio-tiempo a escalas de Planck. Podríamos descubrir algo que reformule todo lo que sabemos sobre la realidad. O podríamos confirmar las teorías existentes. No sabemos, y esa incertidumbre es genuinamente emocionante. Luego está el problema duro de la conciencia, que no es específicamente un problema de física cuántica, pero a menudo se menciona en el mismo contexto. El problema duro es explicar por qué hay una experiencia subjetiva asociada con ciertos procesamientos de información. ¿Por qué ver el color rojo se siente como algo? ¿Por qué hay un cómo es ser tú? La neurociencia está haciendo enormes progresos en mapear los correlatos neuronales de estados conscientes, pero cómo la materia física da lugar a la experiencia subjetiva sigue siendo misterioso. Algunos han especulado que la mecánica cuántica podría tener algo que ver con esto, porque ambos involucran aspectos de la realidad que son difíciles de capturar en descripciones objetivas. Pero es importante ser honesto. No hay evidencia fuerte de una conexión, y las propuestas específicas como OR, como discutimos, enfrentan serios obstáculos. Es posible que la conciencia y la mecánica cuántica estén conectadas de maneras que aún no imaginamos. También es posible que sean misterios separados, que ocasionalmente se mencionan juntos sin razón profunda.
La honestidad requiere admitir que no sabemos. Finalmente, está el desarrollo de la computación cuántica, que no es un misterio en el mismo sentido, pero que ilustra lo extraño que es el mundo cuántico de maneras prácticas. Una computadora cuántica explota la superposición y el entrelazamiento para realizar ciertos cálculos exponencialmente más rápido que las computadoras clásicas. Algoritmos como el de Shor para factorización y el de Grover para búsqueda no ordenada demuestran ventajas cuánticas para problemas específicos. Lo filosóficamente interesante es qué nos dice esto sobre la realidad. Si una computadora cuántica puede explorar exponencialmente muchas posibilidades simultáneamente mediante superposición, ¿qué significa eso sobre lo que está realmente computando? En la interpretación de muchos mundos, la respuesta es que está realizando cálculos en paralelo en muchos mundos, y la interferencia cuántica permite que los resultados se combinen. En otras interpretaciones, la respuesta es menos clara. La existencia de computación cuántica no prueba ninguna interpretación, pero subraya que la mecánica cuántica describe algo extraño y real, no solo juegos matemáticos. Estos son los misterios genuinos. No son licencias para creer lo que quieras, son invitaciones a la investigación seria, a la curiosidad disciplinada, a la honestidad sobre los límites de nuestro conocimiento. Puedes sentir asombro ante ellos sin caer en el pensamiento mágico. De hecho, argumentaría que el asombro genuino requiere honestidad. Si te permites creer cualquier cosa, nada es realmente sorprendente. Toma un momento para respirar y notar tu conciencia en este instante. No porque eso vaya a cambiar ninguna función de onda, sino porque es uno de los misterios de los que hemos estado hablando. Que hay algo que es ser tú, leyendo estas palabras, pensando estos pensamientos. No sabemos cómo explicar eso fundamentalmente. Pero no entenderlo no significa que cualquier explicación es válida. Significa que hay trabajo por hacer, misterio por explorar, con humildad y rigor. Hemos llegado a un punto donde tenemos una comprensión más clara de qué es la mecánica cuántica, qué no es, qué está genuinamente abierto y qué ha sido distorsionado por intereses comerciales. Pero ¿cómo vivimos con este conocimiento? ¿Cómo mantenemos la curiosidad sin caer en la credulidad? ¿Cómo distinguimos el misterio genuino del marketing pseudocientífico? Permíteme ofrecerte algunas herramientas epistémicas, maneras de pensar que te ayudarán a navegar estos territorios. La primera herramienta es exigir mecanismos. Cuando alguien afirma que X causa Y, pregunta, ¿cómo? ¿Cuál es la cadena de eventos físicos que conecta X con Y? Si la respuesta es vaga, apelando a energías o vibraciones sin especificar qué significa eso físicamente, sospecha. Si la respuesta es inexistente, es simplemente así o la ciencia aún no lo entiende, ¿sospecha aún más? Las afirmaciones causales requieren mecanismos. Sin mecanismo, tienes correlación a lo sumo, y probablemente ni eso. La segunda herramienta es verificar las escalas. Los efectos cuánticos operan a escalas específicas. Si alguien afirma que puedes usar efectos cuánticos para cambiar eventos a escala humana, pregunta, ¿cómo se supera la decoherencia? ¿Cómo los efectos que son significativos a nivel de electrones individuales se traducen a la escala de trillones de átomos? Si la respuesta salta 20 órdenes de magnitud sin explicación, es una señal de alerta. La tercera herramienta es seguir la replicación. En ciencia, la replicación es el estándar de oro. Un solo estudio, por espectacular que sean sus resultados, no prueba nada hasta que otros laboratorios, independientemente, reproduzcan los hallazgos. Esto es especialmente importante para afirmaciones extraordinarias. Si alguien dice que experimentos prueban que la intención afecta a generadores cuánticos, pregunta, ¿cuántos estudios? ¿Cuál es la calidad metodológica? ¿Han sido replicados independientemente? Si la respuesta es unos pocos estudios con metodología cuestionable y fracasos de replicación, los resultados positivos son probablemente artefactos. La cuarta herramienta es distinguir interpretación de predicción. Todas las interpretaciones de la mecánica cuántica hacen las mismas predicciones experimentales, al menos para experimentos actuales. Esto significa que cuando alguien dice la física cuántica muestra que muchos mundos existen, o la física cuántica muestra que la conciencia colapsa, la función de onda, está presentando una interpretación filosófica como si fuera un hecho científico. No hay nada malo con discutir interpretaciones. Son fascinantes. Pero debes saber que son interpretaciones, no conclusiones probadas. La quinta herramienta es abrazar la incertidumbre. Está completamente bien decir no sé. De hecho,
es epistemológicamente virtuoso. La certeza prematura es el enemigo del conocimiento genuino. Los charlatanes siempre tienen respuestas. Los buenos científicos frecuentemente admiten los límites de su conocimiento. Si alguien te ofrece certeza sobre misterios genuinamente abiertos, eso debería aumentar tu escepticismo, no disminuirlo. Estas herramientas no requieren un doctorado en física para usar. Son heurísticas que cualquiera puede aplicar. Y te protegerán no solo del misticismo cuántico, sino de muchas formas de pensamiento confuso y explotación intelectual. La habilidad de distinguir afirmaciones bien fundamentadas de afirmaciones vacías es una de las más valiosas que puedes desarrollar. Permíteme darte una imagen de cómo se ve aplicar estas herramientas en la práctica. Estás en una cena y alguien menciona un curso de manifestación cuántica que quieren tomar. En lugar de argumentar, simplemente haces algunas preguntas suaves. Me pregunto, ¿cómo se supone que funciona exactamente? ¿Saben qué proceso físico conecta los pensamientos con los resultados cuánticos? ¿Han visto estudios que prueben que funciona? No necesitas ser agresivo ni condescendiente, solo genuinamente curioso, y a menudo, las preguntas solas revelan la vacuidad de las afirmaciones sin que necesites convencer a nadie de nada. Modelar este tipo de pensamiento crítico es uno de los mayores regalos que puedes dar a las personas en tu vida. No se trata de tener razón, se trata de pensar bien. Y pensar bien significa ser honesto sobre lo que sabes, lo que no sabes, y cómo evalúas nuevas afirmaciones. Estamos llegando al final de nuestro viaje, y quiero dejarte con una invitación diferente de las que has escuchado de los vendedores de cuántico. Ellos te ofrecen control, usa la mecánica cuántica para manifestar la vida que quieres. Pero esa oferta es vacía, basada en malentendidos y exageraciones. Lo que tengo para ofrecerte es algo diferente, no control, sino asombro. No certeza, sino curiosidad. No respuestas fáciles, sino la satisfacción de pensar honestamente sobre preguntas difíciles. La mecánica cuántica genuina revela un universo más extraño de lo que nuestra intuición puede captar fácilmente. Partículas que no tienen posiciones definidas hasta que interactúan con aparatos de medición. Correlaciones entre sistemas distantes que no pueden explicarse por propiedades locales preexistentes. Debates genuinos entre físicos brillantes sobre qué significa todo esto. Debates que llevan casi un siglo sin resolución. Esto no es menos maravilloso que las fantasías de manifestación. Es más maravilloso porque es real. Piensa en lo que significa que estés hecho de átomos que exhiben comportamiento cuántico. Ahora mismo, mientras lees estas palabras, reacciones químicas cuánticas están ocurriendo en tus células. Fotones de la pantalla que estás mirando están interactuando con los electrones en tu retina. El electromagnetismo que sostiene los átomos de tu cuerpo juntos es una teoría cuántica de campos. No necesitas creer en manifestación para estar íntimamente conectado con el nivel cuántico de la realidad. Estás hecho de él. No es algo allá afuera que debes acceder. Es algo que eres, aquí y ahora. Y considera lo que significa que haya misterios genuinos que aún no hemos resuelto. No tenemos una teoría de la gravedad cuántica. No entendemos por qué el universo comenzó con entropía tan baja. No sabemos qué interpretación de la mecánica cuántica es correcta, o si la pregunta siquiera tiene sentido. No entendemos cómo la materia física da lugar a la experiencia consciente. Estas no son preguntas triviales, son las preguntas más profundas que podemos hacer sobre la naturaleza de la realidad, y están abiertas, lo que significa que hay trabajo por hacer, descubrimientos por hacer, comprensiones por alcanzar. Eso es emocionante. La postura que te invito a adoptar es una de humildad curiosa. No la humildad que dice no puedo saber nada, que es solo escepticismo perezoso. Y no la confianza que dice ya sé las respuestas, que es solo credulidad disfrazada, sino la humildad que reconoce los límites actuales del conocimiento, mientras se compromete a expandirlos mediante investigación rigurosa. La humildad que puede maravillarse ante los misterios sin sentir la necesidad de resolverlos prematuramente, con respuestas que suenan bien pero no se sostienen. Esta postura tiene beneficios prácticos. Te protege de la explotación por parte de quienes venden falsas certezas. Te permite cambiar de opinión cuando la evidencia lo justifica, porque no te has comprometido emocionalmente con una posición antes de que la evidencia la soportara. Te conecta con la comunidad de personas curiosas y honestas que también están tratando de entender, personas con las que puedes aprender y crecer. Mira el cielo nocturno alguna vez, si puedes alejarte de las luces de la ciudad. Cada estrella que ves es un sol, muchos con planetas propios.
La luz que llega a tus ojos viajó años o siglos para alcanzarte. Cada fotón de esa luz es un evento cuántico, una partícula que existió en superposición hasta que interactuó con tu retina. No necesitas añadir nada místico a esto para sentir asombro. La realidad, tal como la física la describe honestamente, ya es suficientemente asombrosa. Antes de cerrar, permíteme hacerte algunas preguntas finales para los comentarios. Primera, después de este video, ¿cómo describirías tu postura sobre las afirmaciones de conciencia cuántica? ¿Más escéptico que antes? ¿Más o menos igual? ¿Más abierto? Y si es así, ¿por qué? Segunda, en 10 años, ¿crees que tendremos una interpretación consensuada de la mecánica cuántica o el debate seguirá abierto? ¿Cuál es tu intuición? Tercera, ¿cuál es el mejor argumento a favor de la idea de que la conciencia podría jugar un papel especial en la mecánica cuántica? Incluso si no estás de acuerdo, quiero escuchar la versión más fuerte. Cuarta, ¿hubo algo en este video que genuinamente te sorprendió? ¿Cuál fue el mayor cambio en tu comprensión, si hubo alguno? Estas preguntas no son retóricas. Leo los comentarios, pienso en ellos, y los mejores podrían dar forma a videos futuros. Así que dime qué estás pensando. El viaje que hemos hecho juntos ha sido largo. Empezamos con la promesa vacía del misticismo cuántico y terminamos con la promesa genuina del misterio cuántico. La diferencia no es que uno sea emocionante y el otro aburrido. Ambos son emocionantes a su manera. La diferencia es que uno es honesto y el otro no lo es. Y a largo plazo, la honestidad es más satisfactoria que cualquier cantidad de ilusiones reconfortantes. Gracias por quedarte conmigo durante estas horas de exploración. Si este viaje ha significado algo para ti, suscríbete y activa las notificaciones. Apenas estamos comenzando. Próximamente estaremos explorando la naturaleza del tiempo, o la física de los agujeros negros, o qué significa realmente la nada en teoría cuántica de campos. El mismo enfoque, asombro sin sinsentido. Nos vemos allí. Y ahora, en este momento, toma un respiro final. Nota tu conciencia, ese misterio que discutimos pero no resolvimos. Nota que estás aquí, en este momento, hecho de la misma materia extraña que las estrellas, procesando ideas sobre la naturaleza de la realidad. No porque tus pensamientos vayan a manifestar nada, simplemente porque estar consciente de tu propia existencia, en un universo que no tenía que existir y que no entendemos completamente, ya es suficientemente extraordinario. Eso es todo lo que necesitas. Eso es todo lo que hay. Y de alguna manera, eso es más que suficiente. La física cuántica nos enseña humildad ante la complejidad del universo. Nos recuerda que nuestras intuiciones, formadas para sobrevivir en la sabana africana hace cientos de miles de años, no están diseñadas para captar las estructuras profundas de la realidad. Nos muestra que el progreso científico requiere no solo imaginación, sino disciplina, no solo apertura, sino rigor, y nos ofrece algo más valioso que cualquier promesa de control mágico, la oportunidad de participar, aunque sea marginalmente, en la gran empresa humana de entender el cosmos. Cuando sales de este video y vuelves a tu vida cotidiana, nada ha cambiado materialmente. No tienes nuevos poderes de manifestación, no puedes saltar cuánticamente a una realidad diferente, pero quizás algo ha cambiado en cómo piensas, en las preguntas que haces, en tu capacidad de distinguir la sustancia del humo. Y eso, aunque no es mágico, es valioso de una manera más real y duradera. La ciencia avanza cuando personas curiosas y honestas hacen preguntas difíciles, diseñan experimentos para responderlas, aceptan los resultados aunque contradigan sus preferencias, y construyen sobre el trabajo de otros. Tú puedes ser parte de esa comunidad, aunque no seas un científico profesional. Puedes ser un ciudadano científicamente alfabetizado, alguien que entiende cómo funciona la ciencia, que puede evaluar afirmaciones críticamente, que rechaza el charlatanismo sin rechazar la curiosidad. Ese es quizás el resultado más práctico de un video como este. No que te convierta en físico, sino que te equipe para navegar un mundo lleno de afirmaciones sobre la ciencia que la ciencia no hace. En algún lugar ahora mismo, en un laboratorio, un estudiante de doctorado está mirando datos que desafían su comprensión. Un físico teórico está garabateando ecuaciones tratando de reconciliar aspectos de la realidad que aún no encajan. Un experimentalista está calibrando instrumentos para probar una predicción que nadie ha probado antes. No saben cómo terminará su trabajo. Pueden descubrir algo revolucionario
o pueden pasar años en un callejón sin salida. La mayoría de la investigación científica fracasa, en el sentido de que no produce los resultados esperados. Pero incluso los fracasos contribuyen al conocimiento, descartando caminos incorrectos, refinando preguntas, preparando el terreno para el próximo intento. Este es el proceso real mediante el cual entendemos el universo. No es glamoroso como las películas lo pintan. No involucra momentos eureka constantes ni genios solitarios que resuelven todo en pizarrones dramáticos. Es lento, incremental, colaborativo y a menudo frustrante, pero funciona. Lentamente, a lo largo de siglos, hemos construido una comprensión del universo que nuestros antepasados no podrían haber imaginado. No porque hayamos descubierto poderes mágicos, sino porque hemos aprendido a hacer preguntas de maneras que la naturaleza puede responder. La mecánica cuántica es uno de los logros más extraordinarios de este proceso. Una teoría desarrollada por mentes humanas usando matemáticas y experimentos, que predice el comportamiento de la realidad a escalas que ningún humano puede experimentar directamente, con precisión asombrosa. Que no entendamos completamente qué significa filosóficamente no disminuye el logro. De hecho, lo hace más impresionante. Hemos descubierto verdades sobre la naturaleza que desafían nuestra capacidad de comprenderlas intuitivamente. La invitación final no es a creer algo específico sobre la conciencia o la realidad. Es a participar en la curiosidad que impulsa el conocimiento humano, a hacer preguntas, a buscar respuestas rigurosas, a admitir lo que no sabes, a cambiar de opinión cuando la evidencia lo justifica, a maravillarte ante los misterios genuinos sin caer en las trampas de quienes quieren explotarte, a vivir en un universo que no entendemos completamente, y a encontrar en esa incertidumbre no ansiedad sino asombro. Ese es el regalo real de la física cuántica, no el control sobre la realidad, sino la humildad ante ella. No respuestas fáciles, sino mejores preguntas. No certeza, sino la satisfacción de buscar honestamente. En un mundo lleno de personas vendiendo atajos que no funcionan, esa honestidad es más valiosa que cualquier promesa vacía. Gracias por acompañarme en este viaje. Cuida tu mente, tu curiosidad y tu capacidad de asombro. Nos vemos en el próximo video. End.